bienvenidos buscadores, buscadoras, bienvenidos también consumidores y consumidoras, porque al fin y al cabo todos somos consumidores y este sistema se basa en eso, en el consumo. De hecho, dentro de nada ya será el Black Friday, aunque ya hay muchos grandes centros comerciales, virtuales o presenciales que están ya lanzando sus ofertas de Black Friday. Y muchos incluso ya empiezan a desear que se les estropee el móvil o que no se les rompa el ordenador para comprarse otro cachivache, otro aparatito. ¿Por qué? Porque eso nos da una sensación de euforia, satisfacción, que pasa rápido, pero bueno, eso que nos llevamos. Y el sistema ya trabaja para ello. Como bien sabéis, hace unos años hay un documental de la 2 de Televisión Española que a mí me descubrió un concepto, y a mucha gente en el mundo también, que era el documental Comprar, Tirar, Comprar. El sistema ya se preocupa de que nosotros podamos satisfacer continuamente nuestra ansia de compra, ya que todo lo que se fabrica, lavadoras, neveras, ordenadores, teléfonos móviles, tablets, ya se fabrican con una fecha de caducidad. No es como antes, ¿os acordáis? Los coches de antaño, ¿cuántos años duraban? Duraban casi toda la vida. Ahora un coche, 4 o 5 años, y ya lo tienes que llevar al taller y lo tienes que cambiar rápidamente, ¿no? Por no hablar de los móviles, que cuando te lo compras el primer día va muy rápido, va perfecto, y al cabo del año, año y medio, ya empieza a fallar, ¿no? Esto tiene un nombre que es la obsolescencia programada. Es algo que descubrió, por ejemplo, este documental, al menos este documental nos abrió los ojos a muchos, ¿no? Este documental que veis aquí en las pantallas de aquí de Pandora. Y hoy quería precisamente hablar de esto, teniendo en cuenta los cambios que están produciendo a nivel económico y social en todo el mundo a causa de la crisis de la pandemia, ¿no? Y para eso he invitado a Benito Muros Perfecto. Seguramente ya lo conoceréis, él es empresario, presidente de la Fundación Fénix, gerente de Light and Life Technology. Pero seguramente lo conoceréis si os digo, os sonará enseguida, si os digo que es el creador de una bombilla que nos puede durar pues prácticamente toda la vida. 404.000 horas puede durar en funcionamiento esta bombilla. Una bombilla que tenemos aquí en el plató y que ahora encenderemos. Benito, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Benito, tú, ya hace tiempo que tú y yo nos conocemos, ya en su día hicimos varias entrevistas sobre un tema que ahora más o menos pues todo el mundo puede conocer, pero yo lo que me doy cuenta es que parece que a la gente le da un poco igual, ¿no? Si se crean productos o se fabrican productos con la obsolescencia programada, porque por una parte ya nos va bien poder de cuando en cuando renovar, porque eso nos da como una satisfacción como compradores o consumidores compulsivos que somos, ¿no? Bueno, está un poco innato en nosotros en general, ¿no? No en todo el mundo, ¿no? Pero sí que quizá en la mayoría de la gente que nos produce una cierta satisfacción, pues comprar ropa, comprar todo tipo de aparatos, ¿no? Está un poco desde la enseñanza, ¿no? Desde que nos enseñan a llevar primeras marcas, el último smartphone, ¿no? El último coche, el que puede, ¿no? Y está un poco en nuestro ADN, ¿no? En el modelo económico nos impulsa a todo eso, ¿no? Es verdad que cada vez hay más gente concienciada y que quiere cambiar esos hábitos de consumo, ¿no? Porque ven que no es ni bueno para el planeta, ni bueno para la sociedad, ni bueno para el bolsillo propio, ¿no? Es un modelo económico que comenzó en los años 30, después del crack del 29 de los Estados Unidos. En aquellos momentos, aproximadamente el 50% de la riqueza en el mundo estaba en un 50% de las personas. Y en este momento, gracias a este modelo económico, el 92% de la riqueza en el mundo está en tan solo un 8% de las personas, ¿no? Algo mal debemos estar haciendo, desde luego. Algo mal debemos estar haciendo y hay que hablar de ello. Y ahí me gustaría ver esta bombilla, que dura prácticamente toda una vida, 404.000 horas. Es esta bombilla de aquí, ¿no? Sí, esta bombilla. ¿La podemos encender? Sí, yo creo que sí, que se puede encender. A veces no se va a encender ahora y tendremos, ¿no? Fíjate, oye, qué potencia, ¿eh? Tiene más potencia que los focos que tenemos aquí en el estudio, casi. Tanto no, pero bueno. Esta bombilla, ¿qué precio tiene esta bombilla? Bueno, esta bombilla se pondrá a la venta precisamente la semana que viene a 23 euros en Amazon. Y bueno, lo hemos hecho un poco
quizá no con el ánimo de vender bombillas, porque yo nunca he hecho todo esto para vender bombillas, sino probablemente para demostrar que las cosas se pueden y se deberían hacer de otra manera, ¿no? Es decir, fabricarlas con durabilidad y también que fuesen reparables, ¿no? Es el sello ISOP de la Fundación que promuevo, de Fénix, que hace que los productos que puedan tener este sello, el coste de lo que sería las averías que pueda tener nunca supere un 30% del valor de nuevo, para que precisamente los consumidores no decidamos comprarnos uno nuevo en vez de reparar y no generemos así ningún residuo de los que generamos normalmente en la Unión Europea, más de 12.000 millones de toneladas. Es decir, yo me compro esta bombilla, que tendrá un precio aproximado de 23, 24 euros, que a partir de la semana que viene ya estará en Amazon. Luego explicaremos por qué se vende en Amazon y no a través de distribuidores normales. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es saber, yo me compro esta bombilla, ya no sé que se me caiga y se me rompa, me va a durar toda la vida, porque además la puedo reparar. Sí, se puede reparar tranquilamente, se abre, cambias cualquiera de las piezas. ¿Lo puedes enseñar? Sí. A ver cómo se abre esta bombilla. Sí, es que estos señores, señoras, es el futuro, ¿eh? O debería ser el futuro. Simplemente se hace así, se abre, se saca por aquí, se cambia la parte electrónica o la parte lumínica, lo hemos hecho así en dos piezas para que sea muy fácil para el consumidor, se vuelve a unir. Esto se puede pedir a fábrica sin ningún... Yo es que no veo muy bien, ¿eh? Necesito gafas. A ver, vamos a mostrarlo a la cámara del móvil, que se verá quizá con más detalle. Sí. Ahí lo vemos. Fijaos. Me pongo las gafas ahora. ¿Ves? Se vuelve a unir, se mete por un rail y se vuelve a poner. Y tenemos bombilla para otros, 80 a 100 años, dependiendo de las horas que lo uses, para unas 400.000 horas de media. ¿Y aquí entonces dónde está el negocio? ¿Cómo se mantiene una empresa con una bombilla que dura para toda la vida? Bueno, como digo, tenemos que cambiar la mentalidad de no... hay que saber que cada consumidor, cuando nos independizamos, creamos un hogar, ¿no? Una familia, o no, simplemente nos independizamos, nos vemos obligados a comprar pues igual 15 o 20 smartphones, 10 o 12 frigoríficos, neveras, teléfonos móviles, ordenadores, impresoras. Nos gastamos una media de 60.000 a 70.000 euros en aparatos que están diseñados para estropearse. Si se fabricaran sin obsolescencia programada, no tendríamos que gastar esto. Muchas veces lo hacemos endeudándonos con los bancos, ¿no? Pidiendo créditos para comprar cosas que están diseñadas para fallar. Entonces, lo que debemos hacer es cambiar el modelo, cambiar un modelo en el que las empresas que ahora fabrican una y otra vez las mismas cosas, emitiendo CO2 a la atmósfera, agotando materias primas, generando residuos, pues deberían fabricar cosas con la máxima durabilidad, que después se puedan reparar y que se puedan actualizar, porque esta bombilla la podemos reparar de aquí 100 años, que se prevé la primera avería, pero probablemente en ese momento haya salido al mercado, digamos, un tipo de LED o un tipo de mecanismo que probablemente sea más eficiente. Está diseñada para que podamos adaptar ese tipo de componente más eficiente y no tengamos que generar residuos, ¿no? Hay que pensar que en el mundo se venden, se compran y se tiran al año 7.000 millones de bombillas, que generamos. Eso es algo así como 1.000 estadios de fútbol, como el del Barça, repleto de bombillas. Claro, pero sigo preguntando, ¿dónde está el negocio? Porque una vez vendes la bombilla, ya está. Bueno, pero hay muchas casas, muchos consumidores en el mundo, 7.000 millones, y la idea de empresa no es fabricar solo bombillas. Pues también se fabrican bombillas, lámparas, farolas para las calles, semáforos incluso, ya hacemos en la compañía. ¿Sí? Estamos instalando ya farolas para la Isla del Hierro, por ejemplo, para ayuntamientos como Llucmayor, para la Generalitat de Cataluña. Estamos cambiando pues las luminarias en los edificios públicos. Es decir, que
sí que cada vez estamos más concienciados, ¿no? Todo esto nos ha pasado desde que obtuvimos los certificados, la primera empresa certificada del mundo que fabrica sin obsolescencia programada. Hasta antes de eso nos costaba mucho, la verdad. Me dice mérito de realización si podemos apagar la bombilla, que esto parece una película de terror. Sí. Fijaos, las aplicaciones que tiene, farolas, LEDs. Y una ventaja además, y es que este tipo de iluminación sin obsolescencia programada, que puede durar toda la vida, 404.000 horas, da para mucho, consume mucho menos también que una bombilla normal. Sí, si la comparamos con tecnología incandescente, ahorramos hasta un 90%. ¿90%? Sí, si la comparamos con tecnología de bajo consumo, de la habitual de bajo consumo, un 80%. Y si la comparamos con la tecnología LED convencional, con la que te puedes comprar en cualquier sitio, hasta un 25% también ahorra. La pregunta sería, Benito, ¿por qué te ves obligado a venderlas a través de Amazon? ¿No se puede vender en tiendas normales a través de distribuidores? Bueno, los distribuidores habituales están acostumbrados a que vender y vender una y otra vez las mismas cosas, ¿no? Es el modelo económico que tenemos. Entonces, cuando le explicamos que cuando venda una bombilla no va a volver a vender otra, probablemente, a no ser que se rompa, se caiga al suelo o se pierda o la roben, ¿no? Pues entonces pues no la quiere. Entonces nos vemos obligados a hacerla llegar directamente al consumidor, o bien a ayuntamientos, o bien a pequeños comercios para sus bombillas, a las personas directamente, ¿no? Porque los distribuidores que se dedican o que su negocio está en vender bombillas, pues efectivamente no las quieren. Benito, hay algunas tiendas que sí. Algunas sí que las tienen. Algunas pocas, pero algunas sí, porque no es su negocio principal y es un valor añadido que dan a su negocio. ¿Y estas tiendas, hay algún listado por internet donde se pueda ver qué tiendas poder comprar? Bueno, de hecho, justamente aún no las tiene, las van a tener en tiendas de esta. Ahora no me acuerdo cómo se llama la marca que venden cosas naturales, no me acuerdo, no lo quiero decir porque todavía no la tiene. No lo quiero decir porque todavía no está, ya lo diré. Cuando estén, estará en la página web de Light and Life. En la página web de Light and Life, sí. Light and Light. Sí. Light and Life. ¿Cuándo tuviste la idea de hacer esta bombilla? Bueno, esto fue en el año 1999, que yo fui a un viaje a Estados Unidos y me encontré con aquella famosa bombilla que mucha gente conoce, que lleva encendida en este momento 119, 120 años, que está en el Parque de Bomberos de Livermore, en California, y me quedé allí mirando esa bombilla y me pregunté por qué duraba tanto esa bombilla, que llevaba 100 años encendida en ese momento y ahora nos duraban tan poco. Yo no tenía la intención de fabricar bombillas, sino simplemente quise explicar al mundo, porque me choqué de frente contra el término obsolescencia programada, que en aquella época no había oído hablar, y quise explicar a todo el mundo en qué consistía y cómo nos afecta en nuestro día a día, en el bolsillo, en la generación de residuos, etcétera. Y bueno, lo más bonito que me llamaban era que estaba loco, ¿no? Que eso no podía ser, cómo iban a permitir los gobiernos fabricar cosas diseñadas para fallar, que eso era imposible, ¿no? Y bueno, fue entonces cuando decidí fabricar una bombilla que durara siempre, o lo máximo que permitiera la tecnología, simplemente para demostrar a todo el mundo que sí se podía fabricar de esa manera y era posible. La idea la tuviste en el año 99, luego, ¿cuándo fabricas la primera? Cuéntame un poco la historia para que la gente vea lo que cuesta, que no ha sido un camino nada fácil ni rápido. Bueno, el primer prototipo, que se parece mucho a este último, lo tenía en el año 2012. En el año 2012, y recuerdo además que me hicieron una entrevista en la Contra de La Vanguardia, y bueno, yo salí allí con ese prototipo de la bombilla y la periodista, la Inma Sanchís, ponía: todos los aparatos electrónicos están diseñados para morir. Y en ese momento, por la tarde, en el online de La Vanguardia, había uno que decía: pues yo le he comprado a ese 4 bombillas y se me han fundido en 24 horas. Otro: yo le he comprado 2 y se me han fundido en 48 horas. Cuando no estaba a la venta. No había vendido ni una sola bombilla, porque solo tenía el prototipo de la foto, ¿no? Y bueno, entonces vi lo difícil que podría ser comercializar un producto de larga durabilidad, porque fui a
a diferentes cadenas de distribución y todos me decían lo mismo. Es decir, que ese mismo día empezó una campaña mediática, digamos, contra ti, ¿no? Trolls que se cuelan en chats y demás diciendo, este es un estafador y demás, cuando ni siquiera se había puesto a la venta la bombilla, ni era un prototipo y nada más. Vi que era un camino muy complicado, muy difícil y que efectivamente pues incluso llegaron a contratar gente para difamarme en Internet. Algunas cosas todavía están por ahí. Y fue entonces cuando dije que iba por el buen camino, que pensaba que ese iba a ser era la señal. Mi futuro. Era imposible comercializarla, eso sí, no pretendí comercializarla, pero sí me dirigí a las instituciones, a los partidos políticos, a los cuales pude reunirlos en el Ayuntamiento de Barcelona para explicarles que sería bueno legislar para preservar los derechos de los consumidores contra estas prácticas empresariales que se iniciaron en los años 30, ¿no? Todos me decían que sí, que qué maravilla, que trabajarían para ello, etcétera, etcétera. Pero ninguna ley se hizo en todo este tiempo y todavía no se ha hecho en España, ¿no? Claro, cuando un político te dice trabajaré en ello, ya sabes lo que puede pasar. Hay que sospechar un poco, sí. Hay que sospechar. Y cuando consigues fabricarla y te dispones ya a venderla, claro, buscas una certificación, que te lo certifique, te lo homologue. Aquí en España fue imposible. Completamente imposible. Y decides irte a Europa. Sí, fue entonces cuando me fui a Europa, a la Unión Europea, porque yo le decía a todas las certificadoras, mire, tengo esta bombilla, le explicaba, utilizamos componentes de aviación, ¿no? Porque ahí no se utiliza en la aviación la obsolescencia programada, pues está muy mal visto que se caigan los aviones. Entonces utilizamos ese tipo de componentes y yo les decía a todas las certificadoras que me certificaran el producto como el primero fabricado sin obsolescencia programada, reparable, etcétera, y me decían que no podían certificármela porque la obsolescencia programada oficialmente no existía. Bueno, fue entonces cuando me dirigí a las instituciones europeas, que no sé si me hicieron más caso o no, pero lo cierto es que un año y medio después, salió un dictamen de la Unión Europea en el que por primera vez en todo el mundo se reconocía la existencia de la obsolescencia programada e invitaba a los países miembros a legislar sobre ella. Con ese dictamen me fui a las certificadoras europeas, por ejemplo a TÜV Rheinland, y le dije, ahora ya sí existe oficialmente, aquí está, me tenéis que certificar el producto como el primero fabricado. Y efectivamente, me lo certificaron 3 años después. 3 años después. 3 años después de comprobar absolutamente todo, ¿no? Cuando generalmente los productos electrónicos se miran, entre comillas, ¿no? Todo lo que tiene. Aquí llegan productos de toda naturaleza. Suele ser muy rápido, digamos. Efectivamente. Pues a mí tardaron 3 años en certificarme el producto para poder comercializarlo. ¿Tenían miedo? Un poco parece, sí. Un poco. Y finalmente me certificaron el primer producto del mundo sin obsolescencia programada. Y aquí está la prueba, ese certificado. ¿Podemos mostrarlo a cámara? Sí. Que se ve aquí. Aquí tenéis. Sí, sí. Certificado de TÜV Rheinland, que son las certificadoras más prestigiosas, la más prestigiosa que hay en Europa prácticamente. Seguro que este símbolo, este logo os suena porque lo habréis visto en muchos aparatos y en muchos electrodomésticos también. TÜV Rheinland. Es el certificado conforme, pues sí, esta bombilla está certificada, también homologada entonces por el Ministerio de Industria español. Sí, sí. Y es entonces ya cuando decides, pues venga, vamos a venderlas. Y ahora a través de Amazon la semana que viene. Sí, la semana que viene o como mucho la otra ya se podrán encontrar. La idea no es vender bombilla, ya lo sabes, es que la gente se dé cuenta o que nos demos cuenta que otro modelo industrial, económico y social es posible, ¿no? Que tenemos que preservar el planeta. Yo sé que es una lucha del capitalismo más feroz con el capitalismo más moderado, que existe, pero que en estos momentos es necesario. Hay que pensar que en la Unión Europea consumimos 64.000 millones de toneladas de materias primas al año. La naturaleza solo regenera el 50%. Generamos 12.000 millones de toneladas de residuos electrónicos al año.
que en Europa ya no caben, no sabemos dónde meterlos. Antes me decías, solo en España se tiran cada año 47 millones de bombillas. Sí. Cada año, solo Cada en año, España. Cada año. Esto es brutal, ¿no? Aparte del coste económico que esto tiene, ¿no? España para lo que son los ayuntamientos, los edificios públicos, etcétera, se gastan 1.400 millones de euros al año, que sería completamente innecesario si utilizara productos sin obsolescencia programada, ¿no? Pero bueno, como esto hay tantas cosas que se gastan y no se saben dónde van, ahora ya vamos sabiendo dónde van, pero... Está claro, Benito, que no se trata solo de vender bombillas, es mucho más. Se trata de cambiar una manera de economía, de relacionarnos económicamente, de consumir. Correcto. No os vais a quedar solo en las bombillas también. Ahora creo incluso que vais a hacer un concurso entre varias universidades, ¿no? Para llamar la atención a diferentes ingenieros que quieran, ¿por qué no?, crear una lavadora sin obsolescencia programada o una nevera, otro tipo de electrodomésticos, ¿no? Sí, bueno, esto lo hemos hecho hablando con el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Transición Ecológica. Hemos querido lanzar un concurso a todas las universidades españolas para que los ingenieros estudiantes de último año y de primer año recién licenciados, un concurso que se llama Diseña un futuro sostenible, diseñe una lavadora sin obsolescencia programada para después comercializarla en todo el mundo. Esto va en conjunto con, hemos querido lanzar también la idea, junto con estos ministerios, las asociaciones de reparadores, las asociaciones de consumidores del país y también las asociaciones de fabricantes de electrodomésticos, queremos crear el Observatorio de la Obsolescencia Programada, con el objetivo final, junto con los ministerios que decía, de crear una etiqueta de la durabilidad que tengan que incorporar todos los productos para informar al consumidor de cuánto tiempo realmente le va a durar ese producto. Eso está muy bien. Cuánto tiempo le va a durar, cuál es la huella de carbono, cómo ha sido y dónde fabricado, qué le va a costar cada reparación y cuándo va a tener las primeras reparaciones y cuánto le va a costar, para que el consumidor pueda decidir. ¿Es técnicamente posible saber, si yo me compro un portátil, saber cuándo ya me va a fallar? ¿Eso es técnicamente posible? Es muy probable que te falle justo cuando se te acaba la garantía, que es de 2 años, o que tengas reparaciones importantes, que es lo que suele ocurrir. Entonces, también pretendemos que la ley de garantías se elimine la letra pequeña que ahora tiene, que es una letra pequeña enorme, casi nadie se la lee, de pequeña que es, y queremos que se incremente también, esto lo hemos pedido tanto al Gobierno español como a la Unión Europea, de que se incremente la ley de garantía de 2 a 5 años. De esta forma evitaríamos hasta 12.000 millones de toneladas de residuos al año. Es decir, que cuando hablan por ahí los políticos, como hablan de sostenibilidad, etcétera, que ahora todo el mundo habla, sería tan sencillo como incrementar la ley de garantías de 2 a 5 años. Nos ahorraría un montón de dinero a todos comprando en aparatos y ahorraríamos 12.000 millones de toneladas de residuos al año. Es decir, salvaríamos la economía, sobre todo la economía de la clase media, ¿no? Efectivamente. Sobre todo, se repartiría mejor la riqueza en el mundo, correcto, mucho mejor que como está ahora, y además de eso salvaríamos al planeta, ¿no? Porque así es. Ahora mismo esta economía, este capitalismo feroz, este consumismo compulsivo, que todos más o menos tenemos, hace que el planeta peligre. Efectivamente. Peligre en términos de sostenibilidad, de generación de residuos, de agotamiento de materias primas, y también hace que cada vez los pobres sean más pobres, es decir, que se creen más pobres y que haya unos cuantos que sean más ricos, porque, como decíamos antes, tan solo el 8% de la población tiene el 92% de la riqueza y cada año más. Es decir, es un modelo económico que tiende a destruir el planeta, pero también a la mayoría de las personas. Y es por eso que Benito se implica además con diferentes asociaciones, fundaciones, por impulsar una economía mucho más humanista. Dentro de unos minutos podremos conversar con Santiago Niño Becerra y en esa entrevista nos hablará, porque así lo dice también en el libro que acaba de publicar, de que el capitalismo tal y como lo conocemos ahora se está muriendo. Para él le quedan pues máximo 20, 30 años máximo, pero va a dar paso a ese capitalismo a un capitalismo mucho más deshumanizado. ¿Por qué? Por la implementación de la tecnología, de la robótica, que al parecer se va a cargar
buena parte del empleo que hay ahora mismo. Hay mucha mano de obra que el robot o la inteligencia artificial lo podrá sustituir y tendremos pues un paro estructural, ¿no? Claro, la cuestión es, parece que haya como una guerra ahora, no diré guerra, pero sí como un pulso entre aquellos que quieren una economía humanista, un capitalismo más moderado, y aquellos que optan claramente por un capitalismo feroz, Sí. de todo robots, todo inteligencia artificial, y bueno, y que los que más tienen, pues que cada vez tengan más, y que los que menos tienen cada vez tengan menos, ¿no? Y que acaben siendo realmente esclavos del sistema, porque son personas que malvivirán con la renta básica universal que les pague el gobierno. Efectivamente, esa renta básica universal es un ensayo hacia ese capitalismo, ¿no? Es decir, es como se van a tener controladas a las masas con un dinero mínimo que le va a permitir sobrevivir, más que vivir, sobrevivir. Es ya un ensayo de entrada en ese capitalismo feroz, ¿no? Yo creo que hay dos fuerzas, los que quieren ese tipo de capitalismo, que lógicamente es ese 8% de la población mundial que controla pues, la banca y las grandes corporaciones, contra los que pretendemos un capitalismo que para mí es un buen modelo, pero un capitalismo moderado, un capitalismo que pueda ser controlado, que respete el medio ambiente, que respete a las personas. Eso es perfectamente posible. Es decir, habría mucho más trabajo en España si estas grandes corporaciones que fabrican todas en Asia fabricaran aquí, con durabilidad, productos reparables. No crean puestos de trabajo porque se van a países donde no respetan los derechos humanos ni los derechos laborales a fabricar, y tampoco generan riqueza porque tienen su sede fiscal en paraísos fiscales o allí donde tributan menos. Aquí en España, por ejemplo, tributan a menos de un 1%. Por lo tanto, no es verdad que fabricando con obsolescencia programada se creen puestos de trabajo ni siquiera riqueza. Es decir, es perfectamente posible. Es absolutamente falso. No por más fabricar no vas a crear más empleo. Para nada. Porque además, si ahora los robots van a hacer ese trabajo, claro, que van a poder fabricar mucho más que un obrero normal, con lo cual eso efectivamente. A lo que tenemos que ir, en mi opinión, a construir un modelo industrial, económico y social sostenible es a que no tiene ningún sentido a que trabajemos las mismas horas que trabajábamos al principio de la revolución industrial, cuando no existía tanta robótica, ¿no? Hay que repartir el trabajo. Repartiendo el trabajo, repartiremos la riqueza. Porque si ahora las mismas personas hacen mucho más trabajo y los robots hacen el trabajo, lo que hacemos es que esas personas que dirigen, ese 8% de la población que dirigen a los robots y a las personas, acumulen toda la riqueza. Y haya una parte de la población que no tenga donde trabajar ni que repartir ningún tipo de riqueza. De esa forma se repartiría la riqueza y habría un modelo económico, social y sostenible de verdad. Por eso, Niño Becerra, en su libro, que recuerdo en unos minutos lo tendremos también en el programa, él lo da por hecho, que la robótica va a llegar, se va a quedar, e incluso que muchas fábricas ya serán llevadas por robots, y habla 2 o 3 operarios que serán los que controlarán los robots, y ya está. Pero tú dices, Benito, que eso no es tan claro. No tiene por qué pasar eso. No tiene por qué pasar, porque depende de nosotros. Es decir, si nosotros cuando vamos a votar cada 4 años nos leemos los programas electorales, que no lo hacemos habitualmente, si vemos que, por ejemplo, no hay de verdad en el programa electoral de un partido político un cambio de modelo económico real y cierto, pues no votarlo. Y es verdad que es muy difícil saber a quién votar porque casi ningún partido político tiene ese cambio real, ¿no? Entonces, probablemente sería mejor no votar en ese caso, ¿no? Porque si estamos votando a alguien que dice que va a cambiar las cosas, pero no existe un programa real de cambio, y de hecho, cuando gobierna un partido o gobierna otro, vemos que todo sigue igual, y sigue igual porque no hay una voluntad de cambio real. Lo que tenemos que exigir es partidos políticos y programas políticos que permitan un cambio real, un cambio de verdad, no que nos lleve al mismo sitio. Por eso Niño Becerra dice que inexorablemente vamos hacia ese modelo económico de un capitalismo más feroz, y es verdad que si no actuamos, que si no comenzamos a actuar, y creo que la pandemia que estamos viviendo todavía es una señal muy gruesa, muy importante de que no podemos seguir igual, porque ha demostrado
que en los países que se toman las cosas más en serio no ha funcionado exactamente igual. Y bueno, aquí ya vemos cómo ha funcionado, ¿no? Va a salir un montón de pequeños empresarios, autónomos, gente que va a salir muy mal parada económicamente. Sí. Y está claro que tenemos que cambiar el modelo. No podemos seguir votando igual ni viviendo igual, es imposible. ¿Tú crees que... No sé si ahora me voy a poner en camisa de 11 varas. Y si quieres me contestas o no me contestas, Benito. ¿Pero tú crees que hay un plan mundial para frenar la economía, destruir a la clase media, destruir a los pequeños autónomos y que esta crisis pandémica, por llamarla de alguna manera, les ha venido perfecta para acabar con ese plan o acabar de ejecutar ese plan? Yo no creo en las conspiraciones en general, y menos a ese nivel. Yo creo simplemente en que tenemos malos gestores. En general, en la política en general, no solo en España, sino en casi todos los países. Creo que sí que es verdad que pueden haber países como Estados Unidos o China que quieran dominar la economía mundial, que de hecho pues lo están consiguiendo, a través del mismo modelo, porque si vemos dos modelos políticos tan antagónicos como puede ser el chino, sí, el comunista, y el supercapitalista como los Estados Unidos, pero los dos tienen la misma forma de hacer las cosas, que es la superproducción de productos y de cosas para vender al mundo con obsolescencia programada una y otra vez las mismas cosas. Es decir, dos modelos diferentes pero que hacen en realidad lo mismo. Es decir, el modelo es exactamente el mismo, ¿no? Pero eso no significa que sea toda una conspiración, sino que la gente no nos fijamos muy bien cuando vamos a votar qué es lo que hacemos, ¿no? Y tenemos que cambiar y tenemos gestores políticos de una calidad más bien baja. Hay otra manera de relacionarse económicamente, está claro, y eso se demuestra además en foros como el que, por ejemplo, participará la semana que viene nuestro invitado Benito Muros, el segundo foro de economía humana sostenible, donde se habla de innovación sostenible, ecodiseño, obsolescencia programada, greenwashing, un evento online que se podrá seguir a partir del 18 de noviembre a las 5:30 de la tarde, hora de España. Háblanos un poco más de este foro de economía. Bueno, este es un foro que organiza la Comunidad Valenciana, el IBACE, y que va de eso, ¿no? Eso quiere decir que verdaderamente sí que hay instituciones públicas que ya se están preocupando, que ven que esto no puede continuar así. Es verdad que a nivel nacional, del Gobierno nacional, cuesta mucho de introducir este tipo de políticas, pero sí que, por ejemplo, en las licitaciones públicas, antes solo se miraba la parte económica, es decir, aquello que costaba más económico era lo que entraba y no se sabía muy bien dónde iba el dinero, pero ahora ya se tiene en cuenta más la calidad, ¿eh? Es decir, sí que es verdad que en ese sentido estamos cambiando. Y las instituciones públicas, y esto es un ejemplo de ello, se están preocupando más por crear ese tipo de modelos, la economía circular, que hemos oído hablar bastante, ¿no? Se está subvencionando de alguna manera a esas pequeñas empresas que generan economía circular, pero es verdad que esos emprendedores no tienen el 85% de esas pequeñas empresas que nacen con grandes y magníficas ideas, no llegan al año de vida porque no tienen la experiencia de lo que es moverse en un, digamos, como empresario y mucho menos dentro de un mercado que no está construido, ¿no? Que está por construir, donde la sociedad no hay ni siquiera ni un 5% de personas concienciadas con comprar ese tipo de productos, digamos, sostenibles, ¿no? Entonces, navegar en ese mercado y además sin experiencia empresarial es muy... Yo siempre le digo, cuando hablo con algún político, le digo, pero vamos a ver, vosotros cada año, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, gastáis un montón de dinero en promocionar a esas startups, que se llaman esas pequeñas empresas que tienen magníficas ideas, pero que cada año le dais mucho dinero o poco dinero a cada una, pero mucho dinero entre todas y que no le llegan al año de vida. Y por otro lado,
hay empresarios que han tenido que cerrar su empresa, pequeños autónomos que tenían 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores, que ahora su mayor acreedor y no pueden salir a la luz otra vez o crear otra pequeña empresa para sobrevivir y se han tenido que quedar en la economía sumergida porque su mayor acreedor es Hacienda y la Seguridad Social, que se quedaron atrás en la última recesión, vamos, en la última, no en la pandemia de ahora, que se van a quedar muchos, se quedaron atrás y ahora no pueden salir a la luz. ¿Por qué no juntáis la inexperiencia de estas maravillosas ideas que tienen muchos pequeños emprendedores con la experiencia de estos empresarios que no pueden montar otra empresa porque el mayor acreedor de ahora es Hacienda y la Seguridad Social, por ejemplo? Recordamos este foro, el segundo foro por la economía sostenible. A partir de la semana que viene tenéis más información en Internet, ahí también tenéis información que va pasando nuestra realizadora Gemma en pantalla. Y luego también vas a intervenir en el Innova Amazonic. Sí, ¿Qué es el Innova Amazonic? Bueno, es un foro también que se hace desde el Perú, a nivel internacional también, que participa el presidente de El Salvador, que Pepe Mújica también, el expresidente de Uruguay, y bueno, entre otras personas. Y también vamos a hablar de sostenibilidad, de la necesidad de crear ese modelo económico basado en la sostenibilidad en todas partes del mundo, ¿no? La idea, por ejemplo, de esta bombilla es que la fabriquemos en aquellos países donde se va a comercializar, la ensamblemos, para que no disminuir la huella de carbono, para dar empleo incluso a personas en riesgo de exclusión social, crear pequeñas empresas con productos sostenibles, ¿no? De hecho, mi idea era crear el Amazon de la sostenibilidad, donde solo se vendieran productos sin obsolescencia programada. Es una idea excelente. En todo el mundo. Estamos en ello, ¿Sí? Estamos en ello. Queremos crear el Amazon de la sostenibilidad desde la Fundación, porque ahora muchos consumidores, mucha gente me pregunta, ¿pero dónde puedo comprar una lavadora que me dure más? ¿Cómo puedo comprar tal y cual? Y no les sé dar la respuesta porque no existe ni el lugar ni el producto, ¿no? Y, por ejemplo, me llamaba no hace mucho un fabricante de cafeteras de Portugal que, oiga, yo quiero fabricar con usted una lavadora, hay una cafetera sin obsolescencia programada que dure siempre y tal, además la tengo diseñada, pero no sé, nadie me la quiere vender si la fabrico. Pues sería el lugar adecuado, este Amazon de la sostenibilidad, donde me gustaría pues tener este tipo de productos, ¿no? Que pueda hacerlo llegar a todo el mundo. Y en este foro, ¿no? Donde salen estas personalidades, pues vamos a hablar de todo eso, de cómo crear una región en el mundo donde se puedan fabricar productos solo de esta naturaleza y se puedan llevar a todas partes del mundo. En el norte de Europa, por ejemplo, si aquí en España aproximadamente un 4 o un 5% hay de personas concienciadas y que comprarían este tipo de productos, en Suecia, en Alemania, en Noruega, ya sube a más del 10 y el 12%, ¿no? Es decir, que vamos incrementando ese número de personas que sí que querrían este modelo económico y social sostenible. Bueno, viendo tu trayectoria, Benito, seguro que acabarás creando este Amazon de la espiritualidad, porque todo lo que te has propuesto lo has conseguido. Así que te deseamos toda la suerte del mundo. Para acabar, Benito, simplemente un minuto, un consejo rápido. Aquellos autónomos que ahora mismo, por las circunstancias actuales, se han quedado sin trabajo, o han tenido que cerrar su empresa y no saben qué hacer. Tú, como emprendedor, ¿qué les podrías decir? Bueno, yo les... Más que decir, yo les pediría que miraran un poco enfocando el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que he hecho hasta ahora? ¿Qué he hecho mal hasta ahora? ¿Y cómo puedo emprender el futuro? Que es probablemente las cosas más difíciles que hay, ¿no? Y que apueste por la sostenibilidad, porque son probablemente magníficos empresarios que han apostado pues arriesgando su casa muchas veces, pidiendo un crédito con el aval de su propia casa, ¿no? O de sus ahorros que tendrá que pagar de por vida, y que ha hecho lo mejor que ha sabido, ¿no? Y que probablemente pues ahora su mayor acreedor sea Hacienda y la Seguridad Social, que dicen que son nuestros amigos, pero realmente es el peor enemigo de los creadores de empleo, como los pequeños autónomos. Son los peores enemigos, ¿no? Que es una cosa por la que tendrían que empezar los políticos a decir que en este momento, mira, de la última crisis probablemente existan más de 300.000 autónomos, pequeños empresarios,
que de aquellos que crean el 85% de los empleos en nuestro país, que no han podido salir a la luz porque le deben a Hacienda y está en listas de morosos de igual 5.000, 10.000, 100.000 euros que le deben a Hacienda, que nunca los van a poder cobrar, que les han obligado a estar en la economía sumergida y que simplemente retirando esto, que de todas formas no lo van a cobrar, podrían crear otra vez esos 3, 5, 6 empleos, que son siempre esos 3 millones de parados que tenemos. Si contamos 300.000 empresas por entre 1 y 3 empleados, nos salen esos 3 millones de parados que tenemos permanentemente. ¿Eso sabes por qué es? Porque no deben el suficiente dinero a Hacienda. Los que deben mucho, mucho dinero, eso enseguida se les hace amnistía fiscal, se les perdona y ya está. O sea, la clave es deber mucho dinero al sistema. Entonces te hacen caso. Sí, lo que ocurre es que estos pequeños autónomos de gran buena fe son los que crean el empleo y la verdadera riqueza en nuestro país. Esos grandes empresarios tienen cuentas en paraísos fiscales y en otros y crean el empleo en otros países, no crean la riqueza aquí, ¿no? Pero efectivamente esos son los que tienen acceso a los créditos ICO, esos son los que tienen acceso a otras cosas, en fin, que mejor no decimos en el programa para que no. Benito, si quieren saber más de ti, bueno, tenéis la página web de la Fundación, que es Fenis, con 2 S, fenis.org. También podéis entrar en Light and Life, si buscáis por internet, lightandlife.com. ¿Se escribe así la página web? .es. Lightandlife.es, ahí tenéis más información. Recordad que a partir de la semana que viene en Amazon ya se ponen a la venta estas bombillas eternas, bueno, no son eternas, pero son 404.000 horas, que da para una vida prácticamente. Y Benito, te deseamos toda la suerte del mundo y esta es tu casa y vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables.